¿Sabías que la historia de Matusalén, el hombre que vivió hace casi 0 años, está cargada de mensajes poderosos que pueden transformar tu vida espiritual? Se podría pensar que, debido a su longevidad, Matusalén era solo una figura bíblica lejana, pero la verdad es que su vida está directamente relacionada con uno de los mayores juicios de Dios, el diluvio, que nos enseña Matusalén sobre la paciencia divina. ¿Y qué tiene que ver su nombre con un significado tan profético con lo que está por venir en nuestras propias vidas? Prepárese para comprender el propósito de Dios a través de la historia de este hombre extraordinario. En este video exploraremos los detalles ocultos de la vida de Matusalén y cómo su historia encaja perfectamente en el plan divino. Si buscas más comprensión sobre el tiempo de Dios, su paciencia y cómo se revela el juicio de Dios en la historia humana, debes quedarte hasta el final. Antes de empezar, aprovecha para suscribirte al canal, ya que muchos de los que ven nuestros videos no están suscritos. No te pierdas el próximo contenido que fortalecerá tu fe y transformará tu caminar cristiano. Ahora, desentrañemos juntos el misterio de Matusalén y su papel crucial en el plan divino. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue el hombre más longevo de la Biblia? La historia de Matusalén, el hombre que vivió casi 1000 años, está profundamente arraigada en las Sagradas Escrituras y su nombre se ha convertido en sinónimo de longevidad. La Biblia nos dice que Matusalén vivió 969 años, lo que lo convierte en la persona de mayor edad mencionada en las páginas de la palabra de Dios. Pero ¿quién era realmente y cuál fue el significado de su extraordinaria vida? Reflexionemos juntos, porque la historia de Matusalén va más allá de la simple duración de su vida. Trae lecciones valiosas para todos nosotros. Matusalén era hijo de Enoc, el hombre que caminó con Dios. Génesis 5:24. Imagínense el honor que tuvo de ser hijo de Enoc, uno de los hombres más justos y fieles a Dios. Enoc estaba tan cerca de Dios que, como está escrito en la Biblia, Dios se lo llevó sin que experimentara la muerte. Génesis 5:24. Es posible que Matusalén haya sido moldeado desde temprana edad por esta estrecha relación con la fe. ¿Cómo habría visto el ejemplo de su padre? La relación de Enoc con Dios puede haber influido directamente en el modo en que vivió Matusalén, moldeando su vida a lo largo de tantos años. La vida de Matusalén, por tanto, está íntimamente ligada a la historia de fe y obediencia a Dios. Aunque la Biblia nos dice poco sobre Matusalén directamente, hay algo fascinante en su nombre y su longevidad. La palabra de Dios nos da pistas a través de la genealogía de Adán, y es importante destacar que Matusalén fue contemporáneo de figuras como Noé, quien luego se convertiría en el gran hombre de fe a quien Dios le reveló el diluvio. Así, Matusalén no fue solo una figura aislada en la historia bíblica, sino alguien que vivió junto a grandes hombres y mujeres de Dios. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué presenció Matusalén en su larga vida? ¿Qué milagros y revelaciones presenció durante su viaje? Aunque la Biblia no nos da todos los detalles, podemos imaginar que su vida fue un rico tapiz de momentos de fe, oración y, quién sabe, reflexiones sobre el propósito de Dios. Matusalén también nos enseña algo poderoso sobre la paciencia y la resistencia. Vivir casi 1000 años no solo significa una larga existencia, sino una vida llena de desafíos y, sin duda, crecimiento espiritual. Muchos de nosotros podemos sentirnos impacientes o frustrados por el tiempo que lleva a alcanzar ciertas metas, pero cuando miramos la vida de Matusalén, nos damos cuenta de que Dios tiene sus tiempos. Quizás la verdadera grandeza de Matusalén no radique en su longevidad, sino en el modo en que se mantuvo firme en la fe, esperando el cumplimiento de las promesas divinas. A lo largo de su vida de casi 1000 años, Matusalén fue testigo de generaciones tras generaciones, y esto nos invita a reflexionar cuál es el propósito de nuestra vida y cómo podemos ser fieles a Dios a lo largo de nuestro camino. Finalmente, la historia de Matusalén también plantea una pregunta importante sobre el concepto de la vida eterna y la promesa de salvación. La longevidad de Matusalén, aunque impresionante, no es un reflejo de la vida eterna que Cristo nos promete. Vivió una vida larga, pero tuvo una vida finita, como todos nosotros. Sin embargo, la promesa de vida eterna por medio de Jesucristo es el verdadero milagro de nuestra fe. Como nos enseña Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
eterna. Aunque Matusalén puede inspirarnos con su longevidad, es la promesa de vida eterna en Cristo lo que verdaderamente da propósito y significado a nuestro caminar. La longevidad de Matusalén es sin duda uno de los aspectos más fascinantes de su historia. Vivió 969 años y se convirtió en un símbolo de resiliencia y perseverancia. En una época en la que muchos de nosotros luchamos por vivir bien y alcanzar nuestras metas en una vida relativamente corta, la historia de Matusalén nos desafía a reflexionar sobre el verdadero significado de la longevidad. No estamos hablando solo de años, sino de una vida llena de propósito, desafíos y momentos preciosos con Dios. La Santa Biblia nos dice que Matusalén vivió durante tanto tiempo. Pero ¿qué significa eso realmente para nuestra fe? La primera reflexión que surge cuando pensamos en la larga vida de Matusalén es el impacto del tiempo. En nuestra vida diaria, a menudo estamos ansiosos porque las cosas sucedan pronto, por ver los resultados de nuestros esfuerzos. Pero Matusalén nos enseña algo muy importante: la paciencia divina. Era, en cierto modo, un guardián del tiempo, testigo de generaciones y generaciones. ¿Cuántos momentos de oración no tuvo a lo largo de tantos años? ¿Cuántos momentos de reflexión sobre el propósito de Dios en su vida habrá experimentado? Su vida no fue solo una espera pasiva, sino un camino continuo, buscando siempre comprender lo que Dios quería para él y para los demás. La longevidad de Matusalén también nos desafía a pensar en cómo vivimos el tiempo que Dios nos da. En el Salmo 90:12 leemos: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón traiga sabiduría. Aunque nuestras vidas son más cortas que la de Matusalén, la Biblia nos llama a vivir cada día con propósito y sabiduría. Puede que Matusalén haya vivido casi 1000 años, pero para nosotros el tiempo es algo precioso que debemos aprovechar para acercarnos a Dios. Él nos enseña que no importa cuánto tiempo tengamos, cada momento importa. Cuánto aprovechamos nuestro tiempo para orar, estudiar la palabra de Dios y vivir conforme a las enseñanzas de Jesucristo. Muchos estudiosos de la Biblia también creen que la larga vida de Matusalén tuvo un propósito específico en el plan de Dios. Él vivió durante los días de Noé, quien fue elegido para construir el arca y salvar a la humanidad de la destrucción del diluvio. Imaginemos cuánto pudo Matusalén influir en los demás durante su vida. Fue un testigo vivo para las generaciones pasadas, posiblemente compartiendo sus experiencias con otros y transmitiendo las palabras de fe y esperanza que su padre Enoc le había enseñado. Quizás su longevidad fue la manera que Dios tuvo de darle a la humanidad tiempo para arrepentirse y volverse a Él antes de que llegara el gran juicio. La historia de Matusalén, por tanto, puede verse como un recordatorio de que Dios siempre provee tiempo y oportunidad para la salvación. Aunque la vida de Matusalén fue larga, también experimentó la finitud. La muerte, aunque tarde, le llegó. Esto nos hace reflexionar sobre nuestra propia existencia. En Hebreos 9:27, la Biblia nos recuerda que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Incluso los años más largos de vida en la tierra son temporales. Matusalén, con su largo viaje, nos enseña que la verdadera vida eterna no está en la duración de nuestra existencia física, sino en nuestra relación con Dios y en nuestra fe en Jesucristo. Es a través de Cristo que encontramos la verdadera eternidad, sin importar cuántos años vivamos en este mundo. Finalmente, la longevidad de Matusalén es también una metáfora de la perseverancia en la fe. Fue un hombre que vio mucho y a lo largo de su vida probablemente tuvo momentos de duda, dificultades y pérdidas. Sin embargo, él permaneció fiel. En nuestras vidas puede que no tengamos 969 años, pero estamos llamados a vivir con la misma resistencia espiritual, buscando el propósito de Dios para cada día que Él nos da. La historia de Matusalén nos recuerda que, incluso frente a las dificultades y el paso del tiempo, debemos mantener la fe y la esperanza, porque la promesa de Dios para nosotros es eterna. Cuando pensamos en la historia de Matusalén, es imposible no reflexionar en sus descendientes y el impacto que tuvieron en el cumplimiento del plan de Dios. Matusalén no solo fue un hombre longevo, sino también un importante antepasado de algunas de las figuras más notables de la Biblia. Su hijo, Lamec, y su nieto, Noé, son personajes centrales en la historia bíblica, especialmente en el relato del diluvio y el nuevo pacto de Dios con la humanidad. El linaje de Matusalén es un vínculo esencial que conecta generaciones de hombres y mujeres de fe y nos
enseña mucho sobre el propósito divino en nuestras propias vidas. Es fascinante ver que a lo largo de su larga vida, Matusalén fue testigo de la construcción del linaje de Noé, el hombre elegido por Dios para sobrevivir al diluvio. En Génesis 5:25 leemos que Matusalén engendró a Lamec, quien a su vez engendró a Noé. Este es un claro ejemplo de cómo Dios trabaja a través de las generaciones, trabajando a través de las familias para cumplir sus planes divinos. Al observar a los descendientes de Matusalén, podemos ver que Dios eligió un linaje específico, comenzando con Adán, pasando por Set, Enoc, Matusalén, Lamec y finalmente Noé, para traer salvación a la humanidad en tiempos de gran corrupción. La historia de Matusalén y su linaje nos enseña que Dios trabaja a través de cada generación, manteniendo siempre intacto su plan, aún en medio de las dificultades. La vida de Matusalén nos revela la importancia de las familias y las generaciones en la historia de Dios. Matusalén, aunque no fue el protagonista directo del diluvio, jugó un papel fundamental en la generación de las generaciones que vendrían a preservar la vida humana en la tierra. Por medio de su hijo Lamec y su nieto Noé, Dios preservó la fe y el conocimiento de su plan de redención. Así, podemos entender que nuestras acciones y decisiones tienen un impacto en las generaciones futuras y estamos llamados a vivir de una manera que influya positivamente en quienes vienen después de nosotros. Esto es especialmente relevante cuando pensamos en nuestro testimonio cristiano. ¿Cómo podemos, en nuestra vida de fe, preparar el camino para los que han de venir, tal como Matusalén lo hizo para sus descendientes? Es interesante notar que a pesar de la gran longevidad de Matusalén, no fue el único de su linaje que vivió tanto tiempo. Su padre Enoc también vivió una larga vida, e incluso antes de él, Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Pero aunque estos hombres vivieron más de 9 siglos, la verdadera transformación y cumplimiento de las promesas de Dios ocurrió a través de Noé, el descendiente de Matusalén. Esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que, incluso en familias de fe, puede haber una línea de continuidad espiritual y generacional, pero el cumplimiento de ciertas promesas divinas puede suceder en momentos específicos, en tiempos determinados por Dios. Quizás la verdadera pregunta no sea cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos y cómo eso impacta a las generaciones que vienen después de nosotros. Dios nos llama a ser diligentes en nuestra fe, no solo para nuestro beneficio, sino también para aquellos que vienen después de nosotros. Matusalén, al ser el patriarca de un linaje que generaría a Noé, muestra la importancia de una vida que prepare el terreno para la obra divina, aunque no veamos los frutos inmediatos. En Hebreos 11:7 aprendemos que Noé tuvo temor y construyó el arca, un acto de fe que salvó a su familia. Esto nos enseña que a lo largo de la vida Matusalén sentó un fundamento de fe que tendría un gran impacto en las generaciones futuras. Él es un ejemplo de cómo debemos vivir de manera que aunque no veamos todas las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas, podamos confiar en que Él está trabajando en nosotros para preparar a las generaciones futuras. Al reflexionar sobre el linaje de Matusalén, podemos aplicar esta lección a nuestras propias vidas. ¿Cómo estamos construyendo nuestra fe y nuestro testimonio para las generaciones venideras? ¿Qué legados espirituales estamos dejando a nuestros hijos, nietos y más allá? Pasemos ahora al siguiente tema y examinemos cómo la muerte de Matusalén, junto con el diluvio, está estrechamente vinculada al fin de una era y el comienzo de una nueva. La muerte de Matusalén, aunque parezca un hecho aislado, está profundamente conectada con el gran acontecimiento que marcó la historia de la humanidad, el diluvio. Según la Biblia, Matusalén murió el mismo año en que ocurrió el diluvio. En Génesis 7:6 leemos que Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio cubrieron la tierra. La tradición bíblica nos enseña que Matusalén vivió 969 años y por tanto murió poco antes de que se llevara a cabo el juicio de Dios sobre la humanidad. Este detalle nos lleva a una reflexión importante. La vida de Matusalén fue un testimonio de la paciencia divina y de la larga espera de Dios por la conversión de los hombres antes de traer el juicio. La relación entre la muerte de Matusalén y el diluvio está sin duda cargada de simbolismo. Matusalén, con su larga vida, representó la misericordia de Dios, quien pacientemente dio tiempo para que la humanidad se arrepintiera de sus pecados. La muerte de Matusalén poco antes del diluvio puede verse como una señal de que el tiempo
tiempo del juicio de Dios había llegado. En Génesis 6:3, Dios declara que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y es precisamente después de la muerte de Matusalén que se cumple el juicio de Dios con el diluvio. Matusalén, por tanto, fue un testigo vivo de la gracia divina, pero también de que el pecado humano tiene un límite. Este acontecimiento nos enseña que el juicio de Dios puede tardar, pero siempre llegará en el momento oportuno. Cuando Matusalén murió, el diluvio estaba a punto de ocurrir, y la gente de esa época probablemente no tenía idea de lo que se avecinaba. Lo que parecía una simple muerte de un anciano fue, en realidad, la culminación de un ciclo y el preludio del fin de una era. Dios, en su sabiduría, permitió que Matusalén viviera tanto tiempo, quizás para dar a más personas la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Pero cuando la paciencia divina llegó a su fin, el diluvio se convirtió en la respuesta. Esto nos recuerda que, a pesar de la paciencia de Dios, su juicio es inevitable. Él podrá esperar más de lo que imaginamos, pero el momento de su acción siempre llegará. La muerte de Matusalén también nos enseña una lección importante sobre el propósito de Dios en nuestras vidas. Puede que no haya sido directamente responsable de la construcción del arca, pero su vida fue un testimonio de la fidelidad de Dios a sus planes. La muerte de Matusalén, ocurrida tan cerca del diluvio, puede enseñarnos que a veces estamos más cerca del cumplimiento de las promesas de Dios de lo que creemos. Muchas veces sentimos que nuestras oraciones no son respondidas inmediatamente, o que la salvación parece lejana. Pero, como vimos en la vida de Matusalén, los planes de Dios no fallan. Aunque no podemos ver lo que nos espera en nuestro camino, podemos confiar en que el Señor tiene un propósito divino para cada momento. Finalmente, la muerte de Matusalén y el diluvio son un recordatorio de la urgencia de nuestra fe y arrepentimiento ante Dios. En 2 Pedro 3:9, la Biblia nos habla de la paciencia de Dios, quien no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza. Matusalén fue, en muchos sentidos, la encarnación de esta paciencia divina, pero al final llegó el juicio de Dios. Esto nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo en preparación para el regreso de Cristo? El juicio final, la muerte de Matusalén, seguida del diluvio, es una clara señal de que la paciencia de Dios tiene un límite y que antes del juicio final debemos arrepentirnos y buscar la salvación en Jesucristo. Ahora, con la muerte de Matusalén y el diluvio, vemos el final de una era. Pasemos al siguiente tema, donde exploraremos el significado profético de su nombre y cómo encaja en el plan de salvación de Dios. El nombre Matusalén tiene un significado profundo y profético que revela más sobre el plan de Dios de lo que muchos podrían imaginar a primera vista. En hebreo, Matusalén significa cuando muera será enviado o su envío sucederá. Este significado es sorprendentemente profético, ya que está directamente relacionado con el momento del diluvio. La palabra envío se refiere a la idea de una acción divina que, al cumplirse, traería la justicia de Dios a la tierra. Así, el nombre de Matusalén no fue solo un título que le dieron sus padres, sino una revelación de la voluntad de Dios para aquel tiempo. Vivió casi 1000 años y su muerte simbolizó el envío del juicio divino que vendría con el diluvio. El nombre de Matusalén es, por tanto, un mensaje divino en sí mismo. En cierto modo, su vida fue una señal constante de que el juicio de Dios estaba por llegar. Matusalén representaba la paciencia y la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo su nombre indicaba que la justicia no se demoraría. El hecho de que viviera tanto tiempo antes de morir, justo antes del diluvio, cumple la profecía implícita en su nombre. Cuando muriera, se enviaría el juicio. Dios, con su infinita paciencia, dio a la humanidad cientos de años para arrepentirse y volverse a Él. Pero cuando Matusalén murió, llegó el momento de que la tierra fuera purificada. Este es un poderoso recordatorio de que el tiempo de Dios es perfecto, y cuando Él decide actuar, no hay más demora. La profecía contenida en el nombre de Matusalén también nos enseña sobre el equilibrio entre la misericordia divina y el juicio. La Biblia dice en 2 Pedro 3:9 que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Matusalén, con su larga vida, fue una demostración viviente de esta longanimidad divina.
divina. Pero, como su nombre lo indica, el tiempo de paciencia de Dios tiene un límite. Su muerte fue el final de la espera, y el diluvio fue el cumplimiento de la promesa de juicio de Dios. Esto nos lleva a reflexionar. Cuanto más tiempo nos da el Señor para arrepentirnos, más cerca estamos de ver el cumplimiento de sus promesas, ya sean de bendición o de corrección. El nombre de Matusalén también nos invita a pensar en la naturaleza de nuestros propios nombres y el impacto que pueden tener. A lo largo de la Biblia, Dios elige nombres con significados profundos, que a menudo revelan el propósito de cada persona en su plan divino. El nombre de Matusalén, con su profecía de muerte y juicio inminente, no era solo un título, sino una misión divina. Así como la vida de Matusalén señaló un acontecimiento monumental, los nombres de todos nosotros pueden llevar algo significativo, algo que Dios quiere revelar y cumplir en nuestras vidas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos viviendo de acuerdo al propósito de Dios para nosotros o estamos desperdiciando el tiempo que Él nos da? La profecía que trae el nombre de Matusalén no es solo acerca del juicio, sino también del cumplimiento de las promesas de Dios. Matusalén fue parte de un largo proceso divino que comenzó en la creación y culminaría en la renovación del mundo a través de Noé y el arca. En Génesis 9:11, después del diluvio, Dios hace un pacto con Noé, prometiéndole que nunca más destruiría la tierra con agua. La muerte de Matusalén y el diluvio, por tanto, no son simplemente acontecimientos de destrucción, sino parte del plan redentor de Dios para restaurar y purificar el mundo. Esto nos muestra que incluso en el juicio de Dios hay un propósito redentor. En nuestra propia vida, a menudo enfrentamos desafíos y correcciones, pero estos momentos también pueden ser parte de un proceso de purificación y transformación, siempre con el propósito mayor de Dios en mente. Finalmente, reflexionar sobre el significado del nombre de Matusalén nos ayuda a comprender el tiempo perfecto de Dios. Él sabe exactamente cuándo es el momento adecuado para actuar, y su paciencia es infinita, pero la misericordia también tiene un límite. El nombre de Matusalén, por tanto, es un recordatorio de que en nuestra vida cristiana debemos vivir sabiamente, sabiendo que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. No debemos engañarnos pensando que la tardanza de Dios en actuar significa que Él no está prestando atención a nuestras vidas. Más bien, Él está esperando el momento adecuado, el momento divino para enviar su juicio o manifestar su milagro. Y como Matusalén, debemos vivir en la fe, esperando que, al final, el plan de Dios se cumplirá en su tiempo perfecto. Ahora que hemos explorado el significado profético de Matusalén, podemos concluir este viaje reflexionando sobre su vida, sus descendientes y las poderosas señales que nos dejó. Y ahora os pregunto, ¿qué fue lo que más os impactó de la historia de Matusalén? ¿Se reveló la paciencia de Dios en su larga vida o el significado profético de su nombre que anuncia el juicio divino? Comparte tu reflexión del día en los comentarios y cómo este mensaje de fe habló a tu corazón. Crezcamos juntos en este estudio bíblico, aprendiendo más de la palabra de Dios y buscando vivir con propósito a la luz del Espíritu Santo. Si sentiste que este vídeo tocó de alguna manera tu vida cristiana, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esto es muy importante para que no te pierdas ningún devocional, estudio bíblico o mensaje de fe como este. Y mira, en el vídeo que aparecerá ahora en tu pantalla, descubrirás los nombres más enigmáticos de la Santa Biblia y lo que cada uno revela sobre el propósito de Dios. No te lo pierdas. Me detendré aquí. Que Jesucristo te bendiga y te fortalezca con la armadura de Dios cada día. Soy José y nos vemos en el próximo video. Paz y gracia.